Buenas tardes, mi nombre es Daniel Opera y hoy vamos a hablar de las ecuaciones del movimiento armónico simple. Esta primera que tenemos acá es la ecuación de la posición en función del tiempo, donde A es la amplitud o el máximo desplazamiento, omega hace referencia a la frecuencia angular, T es el tiempo específico en el que estamos analizando el movimiento como tal, y phi es la constante de fase. Vamos a ver la gráfica de la función. El 1 hace referencia a la amplitud. Acá antes del tiempo iría cualquier valor que sería la frecuencia angular, y el 9 hace referencia a la constante de fase. Vamos a variar primero la amplitud para ver qué sucede. Como podemos ver, se hizo más larga, por decirlo así, debido a que la amplitud va sobre el eje Y, por decirlo de esa manera. Se refleja en el eje Y. Entonces, si aumentamos la amplitud, el número de la amplitud, se va a hacer la gráfica como un poco más alta, por decirlo así. Vamos a aumentar la frecuencia a 6, a 8, por decirlo así. Como podemos ver, hay más curvas de la función en menos valores del eje X, por decirlo así, sería el eje T, el eje del tiempo. O sea, hay más picos de la función en el mismo tiempo determinado. Ahora la constante de fase, vamos a ponerla en 12. Como podemos ver, la gráfica se desplaza, o sea, intersecta el eje T en un valor diferente al que estaba antes. Esto es lo que hace la constante de fase. Ahí lo podemos observar, con un valor menor se desplazó igualmente. Ahora vamos a explicar esta que sería la velocidad. A sería la misma amplitud, todo es lo mismo, o sea, todo, no cambia los significados de las variables. Y la velocidad es la primera derivada de la posición en función del tiempo. Y la ecuación sería esta, ya derivada de esta de acá. Vamos a verla cómo se comporta gráficamente. Sería esta naranjada que tenemos aquí, donde este 2 hace referencia a la amplitud. Vamos a aumentarlo a 3. Miren que ahí pasó lo mismo que con la gráfica anterior, que se refleja sobre el eje Y en este caso. Esta frecuencia que hay aquí, si colocamos un valor, tiene que ser el mismo que el que está acá al lado de la T. Vamos a colocarle 2. Como podemos ver, se aumentó la frecuencia, o sea, hay más picos de la función en un mismo tiempo T. Y vamos a variar la constante de fase. Debería ocurrir exactamente lo mismo que con la anterior, y exactamente como podemos ver, la gráfica se desplazó un poco. Acá vamos a colocarle 9 otra vez, se sigue desplazando. Esto es lo que hace la constante de fase en la gráfica. Ahora, por último, vamos a mirar esta ecuación que sería la aceleración. Sigue siendo los mismos valores, no cambian, y sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que sería esta ecuación de acá, o la segunda derivada de esta función de la posición. Entonces nos daría como resultado esta ecuación. Vamos a ver cómo se comporta la gráfica. Sería esta azul de acá, donde ocurre lo mismo con la pasada. Este 0.8 tenemos que variarlo exactamente igual acá al lado del que tiene el tiempo. Entonces vamos a aumentar la frecuencia a 5, puede ser.
Como podemos ver, sucede exactamente lo mismo. La gráfica se hace más larga, por decirlo así, sobre el eje Y. Vamos a aumentar la frecuencia angular a 2. Como podemos ver, hay muchos más picos en un determinado tiempo t, debido a que esta frecuencia acá al comienzo está al cuadrado. Entonces lo que hace es aumentar su valor, o sea, aumentar mucho más la frecuencia que en las gráficas anteriores, porque esta frecuencia está al cuadrado. Y por último vamos a disminuir esto a 1 para que podamos observar bien. Y vamos a cambiar la constante de fase a un valor más grande, puede ser 8. Listo, ahí está. Vamos a cambiar este valor. Como podemos ver, hubo un leve desplazamiento sobre el eje del tiempo. Vamos a colocarle 11. Sí, ahí se puede observar bien que se desplazó el punto de corte con el origen. Pues la gráfica corta diferente con el origen al valor anterior. Y listo, esto fue el comportamiento de las funciones de aceleración, velocidad y posición en función del tiempo del movimiento armónico simple. Muchas gracias.